Amigos, amigas, es momento de la nota política del día. Estamos hasta las 4 de la tarde haciendo a todas las tormentas juntas. Ustedes saben que queremos seguir muy de cerca lo que va a ocurrir en el Congreso de la Nación y lo que se está dialogando, rosqueando en el mejor sentido de la palabra. Es una palabra que aquí abonamos y nombramos muchas veces, por el presupuesto, por el acuerdo con el fondo, por el contexto político en general. Y afortunadamente hay alguien que siempre nos atiende el teléfono para conversar, para charlar. Bueno, Trinidad, que es parte de su equipo de prensa, muy rápidamente nos hizo el enlace. Queremos ponernos al día de la política, que es esencial para entender lo que viene y lo que hay. Marcelo Koenig, diputado nacional por el Frente de Todos, secretario general de Descamisados. Bienvenido acá, Esteban, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? Bien, bien, Marcelo, el placer de siempre para conversar, para charlar un poquito con la mirada hacia adentro de la Cámara Baja o la Cámara de Diputados, dicho correctamente, para algo que nos va a repercutir directamente a todos nosotros, que es, por un lado, el presupuesto, por el otro, el acuerdo con el fondo. No sé si la pregunta correcta, pero ¿hay algo priorizado sobre otro? ¿Cómo repercute el uno sobre el otro? ¿Qué nos podés contar sobre cómo viene el poroteo en esos dos puntos tan importantes? Mira, yo creo que a mí no me va a tocar votarlo porque yo termino mi mandato el 9 de diciembre, así que... y yo creo que todavía hay algunas cosas que no se terminaron de resolver para que antes del 9 de diciembre tengamos una sesión planteando esa cuestión. Una es el famoso plan plurianual, porque nosotros tenemos que votar el presupuesto, pero con un plan plurianual que está íntimamente vinculado a determinadas cuestiones que exige el fondo para hacer el arreglo, ¿no? Porque el arreglo, todos sabemos que el arreglo consta de dos cuestiones que las podemos diferenciar. Uno es lo que racionalmente podemos pagar. O sea, cuando Macri, cuando la derecha hizo ese acuerdo, sabía perfectamente que era impagable, pero lo tenía que hacer rápido y con cualquier condiciones, aún en contra de todos los intereses nacionales, porque de alguna manera ese enorme ingreso de dinero, ese enorme ingreso de dólares, que fue absolutamente excepcional en relación a todos los préstamos que hace el Fondo Monetario Internacional, porque fue desproporcionado a la cuota que aporta la Argentina, y tuvo que ver con una fuerte incidencia en la decisión de Trump como amigo de Macri, para tratar de sostener el último proceso de Macri, que realmente estaba en una debacle económica. Y aunque todos sabemos que esa plata fue para la fuga, lo que tenía que hacer Macri en el inmediato era aceptar cualquier condición, aparte porque su ideología se lo determina de esa manera, ¿no? Pero digamos, él estableció un plan de pago que era absolutamente impagable, teniendo en cuenta que en algún momento lo iba a tener que renegociar. ¿Sabes? Si la Argentina el año que viene y el otro tiene alrededor de 20.000 millones de vencimiento de deuda, eso está claro que no lo puede pagar. La economía argentina no está en condiciones de soportar un pago anual de 20.000 millones de dólares. Entonces, esto sí o sí se iba a tener que renegociar. Y la negociación, por eso digo, tiene dos aspectos. Uno que tiene que ver en cómo se pactan las condiciones de pago. Es decir, cómo se pacta en cuántos años vamos a pagar eso que Macri hizo que debiéramos, ¿no? Claro. Recordemos a la audiencia que desde que Néstor Kirchner había hecho el pago de 10.000 millones de dólares en aquel entonces al fondo, no teníamos ninguna deuda con el fondo, y ahora tenemos una deuda de la que efectivamente llegó llegó una manera de decir, el asiento contable que cuenta como deuda para Argentina, porque todo eso fue para la fuga, es arriba de 40.000 millones de dólares. Y Argentina no tiene sus arcas como si tenía en ese momento 10.000, no tiene ahora 40.000, pero además de no tener 40.000, lo que no tiene es un socio latinoamericano como Brasil, que al mismo tiempo que Argentina pagaba y se desentendía de los condicionamientos del fondo, también Brasil hacía lo propio.
por eso, una parte, un aspecto de esa cuestión es el plazo de pago. Claro. Y el otro aspecto de esa cuestión es los condicionamientos que el fondo pone a la hora de aceptar esa renegociación. Y Marcelo, ¿no? algo para sumar, porque adhiero a esto que es interesantísimo para entender en dónde estamos parados. Uno de los condicionamientos del fondo que periodísticamente se difundió políticamente por ahí por cautela no sale tan a la luz, pero el fondo, por ejemplo, tiene un programa en donde se apunta que Argentina, eso que se dice, el fondo quiere que crezca el fondo quiere que Argentina crezca para que tenga dólares para pagar. Es mucho más cruel porque sabemos que si Argentina crece, por el modelo productivo que tenemos, para exportar más necesita importar, para tener matriz productiva y demás, y para eso necesita dólares. Y el fondo dice, no, los dólares dámelos a mí y vos arreglate como puedas para la producción local en el contexto de mejora. Es bastante grave si no se negocia en buenos términos. Y el fondo sigue siendo el fondo, ¿viste? Por más que lo veamos con un ojo o con el otro, siguen siendo los mismos de siempre. Totalmente. El fondo, desde que ganó la discusión White contra Keynes en el proceso de su formación en 1944, siempre es idéntico a sí mismo. Siempre tiene una doctrina neoliberal. Entonces, en todos los acuerdos y arreglos con el fondo, siempre tiene la misma receta, que tienen que ver con el ajuste, tienen que ver con la no emisión de moneda, tienen que ver con el recortar el gasto público, tiene que ver con el enfriamiento de la economía, con la privatización de lo privatizable, con el aumento del mercado y del libre mercado en relación exterior, en condiciones de dependencia, y de generar una primarización de la economía y no una industrialización de la economía, porque como vos bien decías, la reindustrialización requiere de bienes de capital y eso requiere dólares que el fondo se los quiere llevar. Entonces, yo digo, no hay fondo bueno. No porque esta señora haya pasado 10 minutos de hambre en su niñez, ahora parece que el fondo es sensible. Total. Digo, no hay fondo sensible, el fondo es implacable, el fondo en última instancia es parte del desarrollo de la etapa imperialista, porque el fondo se constituye con las naciones dominantes, con un poder relevante a la hora de la decisión. Y esto nos explica también, o un ejemplo de ello es cómo Trump influyó fuertemente en la decisión de esa anormal préstamo a la Argentina. Totalmente. Entonces, ¿con quién estamos negociando de verdad? Estamos negociando con el imperio. Digamos, después podemos meter un montón de eufemismos. Y si hay algo que quiere el imperio es que nosotros apuntemos la manguera para afuera, para usar la metáfora que usaba Perón. Por algo es que Perón nunca entró en el fondo, y en el fondo entramos recién, se constituyó en el 44, entramos recién con la dictadura del 56, o sea, la dictadura que se inicia en el 55 y que una vez que asume Pedro Eugenio Aramburu, nos hace entrar en el fondo, y el primer préstamo lo pide, el primer condicionamiento, el primer acuerdo, lo hace Frondizi, que fue el proceso de mayor extranjerización de nuestra economía. Nada de la historia es casual, y me parece que nosotros estamos frente a ese enorme dilema que lo plantea Cristina en su carta, en su última carta, que estamos de acuerdo a qué tipo de acuerdo firmemos con el fondo, estamos condicionando el crecimiento con inclusión. Todos estamos a favor del crecimiento, pero lo cierto es que una cosa es crecimiento para el bolsillo de las grandes empresas y otra cosa es crecimiento con justicia social. Esto es lo que se dirime en la Argentina de hoy, y está claro para qué lado inclina la cancha el fondo. Sí, no, a ver, eso es algo menester de comprender, porque leemos las noticias y hay un crecimiento económico, hay un crecimiento productivo. Nos preguntamos por qué
derrame, es una palabra detestable, derrame porque es de la teoría del derrame, pero pongámosle ese título temporalmente, no llega a las clases menos pudientes. Bueno, la carta de Cristina va mucho por ese lado. Y Marcelo, bueno, a ver, la política nunca descansa, vos mencionabas al principio que arranca un nuevo proceso en tu carrera, digo, a la Cámara podés volver tranquilamente, pero termina una etapa, imagino que es movilizador. En ese sentido, en esta etapa tan fuerte del Frente de Todos, donde quedaron al desnudo tantas rispideces y también tantas muestras de unidad, digo, tampoco es todo malo, hubo muestras de unidad, hubo frontalismos muy interesantes de debatir, hubo choques hasta necesarios, te diría, para sentar posiciones. ¿Cómo evalúas rumbo al fin del 2021 la posición actual del gobierno? Y si me permitís preguntarte, ¿qué factores te gustan, te atraen, fortalecerías? ¿Y qué factores retrotraen un poco al Frente de Todos? Te pregunto como militante, como diputado, como vos quieras responder la pregunta. Bueno, primero, a mí me gusta más que la palabra derrame, la palabra reparto, Sí, ¿no? Digamos, mejor. porque la copa que tenía que derramar se ha demostrado a lo largo del tiempo que era un embudo, más que una Sí. copa que si la llenaba derramaba. Sí, Y el sí, bolsillo de los ricos es como el bolsillo de los payasos, ¿no? Digamos, sí, le podés cargar cualquier cosa que la van a tener adentro sí, y a veces es complicado para sacar. sí, Y esto lo vimos cuando votamos la contribución de las grandes fortunas, totalmente, toda la movida que hicieron. totalmente. Después, yo eh, sé algo que tengo y de lo que estoy absolutamente convencido es que así como en los últimos 30 años voy a seguir, o más en realidad si me pongo a hacer las cuentas, más de 30 años, voy a seguir siendo un militante después de que me toque terminar de mi mandato y lo haré y en todo caso estaré en el rol institucional que me convoquen y si no tampoco, porque yo soy de aquellos que cree que la política no se hace solamente desde cargos, ¿no? Después, qué cosas en este debate tan interesante en el seno del Frente de Todos, que yo coincido que a veces es un debate interesante, aunque a veces también, como dice esa metáfora terrible que pone en boca de un antiperonista del excelente libro de Saborido, Una historia del peronismo, el que dice que le dice ustedes, le dice el antiperonista al peronista, Sí. ustedes son un puterío a cielo abierto. Y a veces parece, ¿no? Digamos, esa pelea, a veces uno tiene la sensación que se van a llevar todo puesto, pero yo soy de aquellos que cree que la diversidad, el debate en el proyecto nacional es enriquecedor y está bueno en la medida que se haga con ciertos límites y todos teniendo conciencia de que la unidad es imprescindible, ¿no? Y en esto me parece que yo me juego una ficha y me parece que es de lo mejor de este proceso, ¿no? La conciencia de la unidad, aunque a veces uno tiene la sensación de que todo se va a la mierda. Pero si a mí me preguntan cuáles son las cosas que yo creo que hay que profundizar, Ajá. yo nombraría a la impronta que le pusieron al Estado dos de los ministros que llegaron con experiencia de gestión territorial, como el caso de Catopodis en las obras públicas, Sí. y como el caso de Ferraresi en la cuestión de la vivienda, y me parece que eso es por el camino de lo positivo, digamos, desde dónde se tiene que gestionar, cómo tiene que ser ese Estado presente y ese Estado haciendo una inversión en obra pública que suple necesidades, pero al mismo tiempo dinamiza nuestra economía. Me parece que por ese lado, y por dónde no, y yo creo que el dónde no muchas veces se vincula con la economía, ¿no? Digamos, yo no soy, creo que yo celebro el cambio que se hizo, que lo puso a Feletti en la Secretaría de Comercio Interior. Me parece que él mismo lo dijo, o sea, en una etapa de transición metió una discusión sobre el tema de los precios, de los alimentos sobre todo, que considero de carácter fundamental, y me parece que ojalá tengamos una resolución del tema del fondo que no sea con la Argentina de rodillas y que no sea condicionando su propio desarrollo con inclusión,
pero que después de eso necesitamos un Ministerio de Economía y no un Ministerio de la Deuda. Queda muy claro, Marcelo. Es un pensamiento que se debate, se respira, se siente. Como siempre, estos intercambios que tenemos y que continuarán poniendo un poco al día con la historia, con la política, con la vorágine actual, todo lo que está sucediendo y poderlo charlarlo, poderlo sentarlo un poco, que es imprescindible para atravesar estos días. Como siempre, el agradecimiento y que se repita próximamente, antes de fin de año, si te parece. Buenísimo, cuando quieran yo estoy a disposición, ya, seguramente si lo hacemos después del 9, ya no como diputado, pero sí como con un compañero militante que siempre está y que se enriquece también en estas discusiones y en este pensar juntos y en voz alta y ante la audiencia la Argentina que tenemos y la Argentina que soñamos. Brindamos por eso, Marcelo, y así será. Gracias en serio a vos, a Trinidad, a tu equipo de prensa, un placer inmenso. Nos reencontramos próximamente. Abrazo grande, Esteban. Otro para vos. A todos las y los oyentes de la querida Radio Cítrica. Muchísimas gracias, abrazo gigante a él, a Marcelo Koenig, lo ven en pantalla, él es diputado nacional por el Frente de Todos, es secretario general de Descamisados y es una persona que siempre se prende a los intercambios virtuales, iba a decir telefónicos, no, virtuales por Zoom, conversando un poco sobre una etapa muy fuerte, insisto con esto que arranca en el Congreso, muy probablemente es un hecho, Cítrica la va a cubrir todo lo que queda de diciembre, vamos a tener como siempre información de primera, como están acostumbrados, siempre tratando de encontrarle todas las lecturas posibles a la agenda, y me animo a decir, nos van a reencontrar el año que viene, con Ya Fue y con todas las tormentas juntas, siguiendo debatiendo estos temas, porque viene para largo y estos debates hay que tenerlos ya. Después uno saca sus propias conclusiones, se lleva para su molino lo que quiera, pero es el momento de debatirlo en profundidad.